Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Leo, y el trabajo. Noticias que te enfadan, noticias que te ponen nervioso. Leo, noticias que te quitan esa calma, esa tranquilidad. Cuidado con esto, ¿eh? También te diría, en este caso, no actúes antes de tiempo, no vayas por delante. Leo, que no estáis trabajando. Llegan noticias, no son del lugar que tú esperabas, pero son noticias de trabajo, ¿eh? Ya cada uno luego ya que se tenga que pensar o no, si queréis a ese lugar o no, eso es cosa suya. Leo, que tenéis un negocio. Dice, sabes perfectamente que hay ciertas amenazas en tu negocio. Estás intentando por todos los medios mantener cierta calma. Dice, pero a veces es imposible. Cuidado con las peleas con alguien o socios o alguien importante que está dentro de tu negocio también. Aquí dice, mucho cuidado porque se podría desvanecer algo importante. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con tu economía. Leo, y tu economía, dicen que no te adelantes a un acontecimiento, porque si tú te adelantas a esto, dice, podrías tener un obstáculo en tu economía de cara a futuro. Dice, cuidado, porque la decisión la tienes tú. La decisión está en tu mano y te advierten que cuidado. No me salen ni grandes entradas de dinero ni nada, me sale una amenaza ante una decisión que puede generarte un obstáculo importante en tu economía de cara al futuro. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo, que estáis solteritos. Mira, yo voy a decir en este caso que hay personas afines a nosotros, o creemos que son afines, o creemos. Y además que eso tiene su explicación científica. Bueno, fuera de las explicaciones científicas, os digo que nos creemos o queremos, en este caso, que las personas que se acerquen a nuestra vida sean iguales que nosotros. No, si fueran iguales que nosotros, llegaría un momento, es que yo pienso que ni te llevarías bien. Entonces, hay que tratar, lo que te dicen aquí es que hay que tratar de encajar con esas personas, con las personas que se acercan, ya sea una, sea quien sea. Hay que tratar de encajar. Vamos a ver qué más. Leo, que estáis solteros. ¿Cómo está? No hay un perfil de persona igual que el otro, que el pasado. No hay, es que eso no existe. Entonces lo que dicen es que estás buscando un perfil muy parecido a lo que tú tuviste también. Y luego por otra parte, dice una persona
con la cual tú estuviste el verano pasado. Bueno, pues esta persona toca tu puerta de nuevo. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver, Leo, que estáis solteros. Y voy a decir algo más. ¿Tú buscas un perfil que te gusta a ti o que le gusta a otra persona? ¿Cuál es el perfil que tú buscas? Porque a mí me hablan de la interferencia de otra persona, como si tú llevaras eso en la mente grabado y tiene que ser un perfil que le agrade a no sé quién, a alguien. Entonces tú tienes que ver que te gusta a ti. Te voy a hablar de una persona un poquito mayor que tú, Leo. Independientemente de esta persona del pasado que hemos hablado, que esta persona del pasado, que tú estuviste el verano pasado con esta persona, algo tuviste con esa persona, tiene que tocar tu puerta. Pero bueno, tú ya sabes más o menos las intenciones de esta persona. Yo te voy a hablar de una persona que es mayor que tú, que tiene que aparecer en algún momento dado en tu vida. Es una persona que viene de otro lugar. Y tarde o temprano esta persona aparecerá. Y seguramente te rompa todos los esquemas. De lo que tú buscas, de tu estereotipo, en fin. De ese perfil que tú tienes y demás. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Miras al pasado, miras mucho a cómo, a lo que has tenido. No miras para descubrir cosas nuevas. O sea, es un comportamiento que se está haciendo de forma inconsciente, está clarísimo. Pero dicen que tú debes de mirar hacia cosas nuevas. Y así experimentarás otra forma de querer, otra forma de amar. Porque a lo mejor la forma de querer que tú tenías no es la válida. Y tú crees que es la válida y no es. Leo. Vamos a seguir, seguimos. Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno. Momentos bonitos en la relación. Momentos bonitos, momentos de reflexión, momentos de renacer. Momentos de dar por hecho algo, de sentir algo y dar por hecho algo y decir... darse cuenta de algo. Esto es como decir, un día miras a tu pareja y te quedas pensando nada, no piensas nada, simplemente la miras y te das cuenta a lo mejor de cosas que nunca antes te habías dado cuenta y te enamoras. Más. O te enamoras. O te enamoras más o te enamoras. ¿Me habéis entendido, no? Vamos a seguir. Seguimos. Leo, casados, en convivencia y novios. Lo que nunca pasó. Miedos que uno nunca tuvo. ¿Será esto lo que haga reaccionar? Posiblemente. ¿Será esto lo que haga mirar y se dé uno cuenta de decir... o qué guapa es mi mujer, o qué guapa es mi marido, o qué... Es que puede ser esto, dice, un miedo que nunca antes se había tenido en la relación. Esto se experimenta y hace reaccionar a uno de los dos. Que esto es bueno. O sea, que no estamos hablando de que haya un engaño aquí y por eso se tiene miedo, no, para nada. Algo pasa que se genera un miedo que no tiene nada que ver con engaños. Bien, ya lo digo, lo pongo de antemano. Dice que hace que una de las partes se dé cuenta de lo enamorado o enamorada que está. Vamos a seguir.
Leo, casados, en convivencia y novios. Dices que de repente me doy cuenta que toda la fuerza que yo tenía, toda la estabilidad que yo tenía, pues resulta que a lo mejor creía que la tenía yo, porque yo soy fuerte, porque yo soy el que mantengo la estabilidad, y de repente se da uno cuenta que si esa persona no hubiera estado ahí, no hubiera sido posible ese equilibrio en la estabilidad. Y el darse cuenta de esto es muy importante. Vamos a seguir. Casados en convivencia y novios. Confirman un poco lo que han dicho en la última tirada. Y confirma de que hasta el día de hoy se piensa que si todo esto es estable porque yo estoy aquí, hay muchas personas que esto le pasa, ¿eh? Que se creen el pilar, ¿no?, de la estabilidad familiar y no se dan cuenta que la pareja es parte de ese pilar. Y cuando viene esto y se dan cuenta de que es que sin la pareja ese pilar no estaría cojo, no estaría tan firme, entonces es cuando empezamos a apreciar lo que realmente tenemos. O sea que esto es una transición, esto es totalmente positivo en la relación, es totalmente positivo. O sea que para mí tus cartas, Leo, son muy positivas en la relación. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, vamos a hacer una tiradita general, ¿eh?, para los que estáis casados en convivencia y novios. Vamos a ver si nos dan otro tipo de datos, ¿vale? Casados en convivencia y novios. Llega el momento de ponernos de acuerdo en algo también, así lo dicen las cartas, dice algo que está relacionado con los que tengáis hijos. Llega el momento de ponerse de acuerdo en una situación de estas. Por otro lado, dice, haréis un desplazamiento que marcará un antes y un después en vuestra vida a nivel emocional. A nivel emocional, Leo. Dice que hablaréis de algo muy concreto también, que tiene que ver con lo laboral y que será importante para vosotros. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos. Ahora sí, con vuestro mensaje general del amor. Especial del amor. General del amor no, especial del amor. A veces hay que pasar por procesos negativos para llegar a lo que el destino nos tiene preparados. Quédate con este mensaje que te están dando, Leo, porque es muy importante que tú sepas esto, que hay que pasar a veces por cosas negativas. Vamos a seguir, seguimos, Leo, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar un mensaje general también. Leo y tu salud. Vamos a ver lo que dicen las cartas respecto a tu salud. Mala circulación, Leo, los ovarios. El útero, mujeres, Leo, atención a esto, porque puede haber intervenciones también. Como siempre digo, que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial, general. A ver cómo yo traduzco esto.
¿Qué es más importante para ti? ¿Una pérdida económica o la familia? Es que no puedo traducirlo de otra forma. Es lo que dicen. Es que no te lo puedo traducir de otra forma, Leo. ¿Qué es más importante para ti? Aquí hay un planteamiento, ¿eh? Y hay también un aviso de que se puede tener una pérdida económica, pero hay algo que siempre tendrás. Y no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Vamos a seguir, Leo. Un número que te voy a dar, el número 15 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente que tiene un mensaje maravilloso para ti. Mi queridísimo Leo, me despido. Como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte, Leo, y nos vemos en el próximo vídeo.